Ya os dije cómo sobreviví al primer encuentro paranormal con un monstruo que iba a matarme. Ahora creo que es justo decir cómo me hizo un cazador. Esta historia sí que es escabrosa. Además de ser la primera vez que usaba un arma contra alguien o algo. Quedémonos con esto último, ya que al fin y al cabo cacé un hombre lobo. Espero que no te importe que fume, ¿vale? Es una historia que me trae malos recuerdos. Incluso a día de hoy, aun siendo un veterano, bueno, sigo siendo humano. Kato hizo todo el papeleo para que mis padres se creyeran de que me habían admitido a una escuela de prestigio. No esperaba que ese hombre fuese tan buen actor. Mi madre se lo creyó sin ningún argumento más. Toda esta escena yo la estaba viendo desde la furgoneta de Kato. No quería bajarme a ver a mi madre. Seguía en shock. Habían muerto los únicos amigos que tenía. Amigos que me costó conseguir debido a que era tímido. Pero bueno, ahora mismo solo estaba en shock. Todo lo que había vivido era más que suficiente para que una persona promedio tenga suficiente trauma de por vida. Pero para mí sería solamente el primer capítulo. Mi madre, orgullosa, me despidió con la mano, viendo cómo se acercaba cada vez Kato a mí. Bueno, chico, una cosa menos. Ahora toca decirte qué pasa en este mundo. Kato explicó una teoría un poco más conspiranoica de la creación del mundo, pero teniendo en cuenta que ahora para mí existía la magia y los monstruos, me la creí sin lugar a dudas. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Mi iniciación, ¿no? Qué recuerdos más agridulces. Kato me llevó a una pequeña villa en el bosque. Parecía una pequeña fortaleza ese lugar, una vivienda de 400 metros cuadrados, sin contar el jardín, llena de todo tipo de sortilegios, artilugios y rituales mágicos. Así fue como describió Kato posteriormente su hogar. Se quedó muy corto porque la cantidad de secretos que había ahí era digno de una película. Aún así, él usaba solamente una pequeña parte, una que era tan grande como un apartamento. Ahí me instruyó en muchos conocimientos sobre muchos seres, y no me di cuenta, pero me ponía muy a mano ciertos conocimientos sobre hombres lobo. Ay, ya no tengo la misma agilidad que siempre. Perdona, chico, pero ¿puedes recogerlo? Creo que con eso ya estarás listo. ¿Listo para qué? Para la siguiente parte de tu entrenamiento. No pensarás que solo leyendo libro vas a poder ser un gran cazador de monstruos, ¿verdad? Me enseñó cómo muchas veces quitar mi rastro, cómo detectar las cosas que son necesarias en la naturaleza para rastrear, cómo ver cuánto tiempo ha pasado desde que un animal ha marcado una zona o ha hecho sus necesidades. Cosas como sopletes portátiles para hacer balas improvisadas de plata si fuese necesario. Cualquier forma que me ayudase a cazar a un blanco. Sus enseñanzas eran las mismas que los boinas verdes, ya que él, en el pasado, formó parte de ellos. Y con ese conocimiento, después de un mes, ya estaba listo para poder ser llamado un cazador joven. Tras terminar mi último entrenamiento en el bosque, esa noche, al llegar a casa, Kato me estaba esperando. Estaba justo en la entrada de su hogar. Con tono serio me miró y me dijo: «Es hora de que aprendas a cazar por ti mismo. Hoy te voy a decir cuál va a ser tu primera presa». Creo que no eres tan estúpido como para no darte cuenta de que, obviamente, te he orientado para cazar un hombre lobo. Sí, ese va a ser tu primer blanco. Es demasiado conocimiento para darlo de golpe, de todos los seres sobrenaturales que hay actualmente en el mundo, así que iremos paso a paso. Y intentarás cazarlo, si se da la oportunidad, a seres que se salgan del redil. Como te imaginarás, no podemos cazar a todos los seres sobrenaturales del mundo. Hay leyes que han hecho de manera secreta los distintos cazadores, gobiernos o quienes pudiesen tomar esas decisiones. Nosotros vamos a cazar a unos pies negros. A diferencia de lo que se cree, los aborígenes pies negros no han sido todos masacrados.
y siguen estando puros y siguen teniendo las mismas raíces, pero un poco distintos. A diferencia de los novicios hombres lobos europeos, los americanos sí pueden dominarlos. Un poco más fácil. ¿Por qué suspiras, Cato? Parece como si te doliese. Piensa que soy nativo americano. Para mí, aunque sean hombres lobos, me duele tener que perseguirlos. Ten en cuenta que mi vida natural tendría que haber terminado hace mucho tiempo, y todos los que me eran cercanos acabaron muriendo de vejez, o en caso de mis discípulos, en acto de servicio. Ah, ¿entonces eso es lo que esperas de mí? No, joven. Tengo que seguir intentando transmitir mi legado a las siguientes generaciones. Es un instinto humano el querer enseñar y sobre todo intentar defender a la humanidad. Pero bueno, ya te diré por qué te elegí a ti concretamente en otra ocasión. Bueno, sube al coche. Te lo explicaré todo de camino. Pero todavía no me he empacado, no te preocupes. Te he hecho yo una mochila. Ahí tendrás todo lo necesario para poder hacer esta misión. Yo me quedé sorprendido con la rapidez y lo espontáneo que fue este momento. Aún así, no quise discutirle porque Cato me estaba mirando muy seriamente. Parecía que mi prueba había comenzado ya. El viaje fue bastante largo y Cato me dio todos los detalles. Mira, chico, verás, normalmente los hombres lobo suelen morder solamente cuando quieren transformar a alguien de manera voluntaria, ya que la mayor parte de ellos han dominado esa maldición, aunque de vez en cuando los jóvenes transforman a alguien sin el consentimiento de los ancianos. Así que los ancianos deciden alejarlo de la manada y llamar a un cazador, desentendiéndose del tema. Nosotros hacemos la limpieza como buenos barrenderos y todos en paz. No hay un hombre lobo descerebrado, suelto, y nosotros estamos tranquilos manteniendo el status quo. Parece que somos una especie de recaderos, ¿verdad? Y la verdad es que lo somos, pero bueno, ¿sabes qué? Es mejor así, porque al menos controlamos la población de hombres lobo. Mira, es el hombre lobo que has leído en los libros que te pasé. No tiene más dificultad que esa. Encima es un recién transformado. No conoce ni su entorno, no controla su instinto y sabes qué color de ojos tendrá, ¿no? Ah, sí, claro, ¿cómo no voy a saberlo? Los tendrá rojos y cuando llegue a dominar su licantropía podrá tomar otro color. ¿Y cuáles son los ojos que más miedo tenemos que tener? Bueno, en principio los dorados, pero si vienen ojos blancos estamos en graves aprietos. ¿Pero solamente los ojos importa? No, la crin es lo que más importa. Normalmente todos serán marrones o algún color así un poco más sucio. Pero si llegan a ser negros ya hay un serio problema, ya que esos son muy agresivos y pueden perder el control con facilidad en el momento que huelan sangre. Pero, ¿no falta algo, chico? Sí, los crines blancos. Esos suelen ser los jerarcas. Son los ancianos, chico. Dilo con propiedad. Suelen ser los más pacíficos y cuando te encuentres a uno, ten en cuenta que todo estará bien. Ellos vienen siempre a dialogar, siempre y cuando tenga las orejas hacia arriba. Bueno, con eso es más que suficiente. Ya hemos llegado. Te voy a acompañar hasta donde yo considere. Luego estás por tu cuenta, pero no te preocupes, ¿vale? Estoy aquí para ti. Vamos, corre. Tienes que aprovechar las horas de luz. Recuerda que ellos son más activos de noche. Pero bueno, eso ya lo sabes tú porque lo has leído. Así que ahora te deseo la mayor de las suertes. Seguíamos cerca de su hogar. Habíamos ido solamente 30 minutos en coche. Aún así, nos adentramos en un espeso bosque. Ahí me dijo que había un parque nacional cerca. Así que me acerqué a hablar con el guardabosques. Y el camino hacia la cabaña del mismo estaba realmente vacío. Lo impactante fue cuando llegué. Toda la cabaña estaba llena de los miembros del guardabosque y de otras personas. Se había hecho el cubil del hombre lobo. Yo había entrado, literalmente, en la boca del lobo. Inspeccioné con mucho cuidado toda la instancia. Cato me había dado las herramientas para esta misión. Tenía una especie de cuchillo casi tan largo como un machete, el cual estaba recubierto de plata y acónito, ambos profundamente venenosos para un hombre lobo. Y por si fuese poco, tenía una pistola
que tenía bastante calibre. Honestamente, ya no me acuerdo cuál era el nombre de la misma, pero era mucho más grande que un revólver convencional. Al investigar la estancia no encontré nada. Entre toda mi juvenil ignorancia pensé de que él ya no estaba aquí y no estaría investigando en los alrededores. Seguramente se había ido y alejado de su lugar o cubil para encontrar alguna presa. Investigué cómo había muerto el guardabosques, pero la escena ya lo decía todo. Le había agarrado por detrás y la había desmembrado. Era un pensamiento lógico, ya que el pobre desafortunado aún tenía el rifle agarrado en uno de sus brazos inertes. No perdí más el tiempo aquí y salí fuera a investigar un rastro fresco que me pudiese conducir a ese hombre lobo. Estaba destrozando todo a su alrededor y parecía que no tenía un patrón de conducta. Seguir un rastro no fue muy complicado. Había un rastro de sangre muy bien marcado hacia uno de los laterales de la cabaña. Parecía que el hombre lobo ni siquiera se había molestado en ocultar su presencia. Seguí el rastro hasta un pequeño claro, donde se veía una gran y voluminosa figura peluda comiendo lo que parecía un ciervo. Me congelé. Ese hombre lobo parecía herido, pero el arma del guardabosques no parecía haber sido accionada. Y con el crujir de una rama, lo peor llegó. Otro hombre lobo, este de crin negra. La escena parecía ser sacada de una película de terror. Los dos monstruos se pelearon durante un buen rato, desgarrándose y arrancándose gran cantidad de carne, para luego uno de ellos caer al suelo, decapitado. Para luego ver cómo ese hombre lobo no festejó, simple y llanamente me miró a los ojos. Sus ojos eran amarillos y estaban cargados de ira, ya que no podía haber testigos en el enfrentamiento entre dos hombres lobos. Nadie me lo había dicho, pero era un hecho lógico. Mi meta era matar al hombre lobo que ahora mismo yacía en el suelo. Mi misión original estaba cumplida, de manera indirecta. Ahora tenía que sobrevivir para contarlo. Yo intentaba correr con toda mi alma para escapar de este ser, pero parecía cada vez pisarme más rápido los talones. Mi aliento cada vez se estaba agotando más rápido y él parecía ni siquiera cansarse. Yo huí hacia lo que consideraba que era la salida del bosque, pero para mi mala suerte, en vez de encontrarme la salida del bosque, me encontré un desfiladero. Estaba arrinconado. Me quedaban pocas opciones, así que cogí una pistola de bengalas que tenía en mi mochila en caso de emergencia y disparé. Pero el resultado era obvio. Kato no iba a venir a ayudarme. Además de esto, tenía unos frascos con un líquido extraño. Caí en la cuenta que no le pregunté a Kato qué es lo que contenían esos frascos. Un grave error por mi parte, ya que eso tenía que haberlo hecho, ya que él no iba a darme esa información a menos que yo la preguntase. Era parte de la prueba, según entendí. El hombre lobo se enseñó imponente ante mí, con unos cuantos arañazos en el pecho y en uno de sus muslos, arañazos que no parecían importarle mucho. Su figura imponente denotaba su adultez, y su crin negra y ojos dorados demostraba su intención asesina hacia mí. Yo, en toda mi juventud, intenté mantenerme imponente ante él. Intenté demostrar una valentía de la cual carecía en ese momento muy notoriamente. Se podía hasta notar sin olerlo siquiera. Aún así, no podía evitar no hacerlo. Tenía que de alguna manera buscar fuerzas en mi interior. Sin dudarlo un segundo más, él se abalanzó hacia mí, mordiéndome fuertemente en uno de los brazos, en el brazo que tenía justo el cuchillo. Yo ni siquiera tuve tiempo para reaccionar, ni siquiera tuve tiempo para disparar mi arma. Aún así, tras esto disparé, viendo cómo él retrocedía y parecía muy dolido. Ese disparo parecía efectivo, pero a la vez también lo enfurecí, abalanzándose sobre mí y cayendo los dos por el desfiladero. Y en la caída, entre tantos arañazos, el animal cortó uno de los frascos, haciéndolo llorar de dolor.
parecía que lo que había en esos frascos era realmente doloroso para él. Pues de eso, yo, sin perder el cuchillo en la mano herida, dejé caer el revólver y, en el rodar y caída por el desfiladero, cambié el cuchillo a la única mano que me era útil, clavándolo profundamente en el pecho del animal. Aullando por última vez mientras caíamos, para yo terminar impactando mi cabeza con una de las rocas y volverse todo negro. Al recobrar la consciencia, me encontraba en la camioneta de Kato. Hey chico, parece que ya estás despertado. ¿Qué tal la siesta? ¿Ha estado a gusto? Bueno, la verdad es que no pensaba que ibas a volver con vida, pero viendo este patrón, puedo decir que o tienes a alguien protegiéndote o tienes mucha fortuna, chico. Has sobrevivido 2 veces a 2 acontecimientos de vida o muerte. Chico, ¿tú sabes lo que eres? Tú eres un Shashahrai, que en idioma navajo vendría a ser un afortunado o alguien que está velado por los espíritus. Entiéndelo como tú quieras, pero para mí las cosas están claras y mi intuición jamás me ha fallado. En la vida de cazador, nada sale como tendría que esperarse, y una misión que al principio iba a ser de iniciación y bastante sencilla, casi me vuelve a costar la vida. Y no penséis que esta iba a ser la única ocasión en la que mi vida pendía de un hilo. Casi todos los días, en todos mis primeros años, este acontecimiento se repitió, aunque eso ya lo contaré en otra historia. Si te ha gustado la historia, me haría muy feliz que la compartieses y le des tu like y comentario en la sección de abajo. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.